Miren, uno de los versículos que la gente más ha tomado o utiliza para establecer esta verdad de que Jesús era pobre es Mateo 8:19. Mira, acompáñeme para que lo leamos y veamos desde dónde es que se ha convertido en una tradición el creer que Jesús era pobre. Vamos a Mateo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 9. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 9. Mateo 8:9 dice... Ay, perdón. 8:19. Ahí está. Mateo 8:19. ¿Ya está ahí? Al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 19, dice lo siguiente. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Seguimos en el 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, sigamos leyendo el versículo, hasta el 22 vamos a leer. Dice, el 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren, es desde aquí, específicamente desde el versículo 20, desde donde muchos se toman para establecer que Jesús era pobre, porque él está diciendo que él no tenía dónde recostar su cabeza y que por eso de ahí ya Jesús no tenía ni casa. Pero miren, además de esto, ¿de dónde nosotros también sacamos la idea de que Jesús era pobre? No solamente porque nos lo hayan enseñado, sino que las películas que vemos, ¿cómo muestran a Jesús? A un Jesús harapiento, con ropa vieja. Bueno, quizás sucia, sí, en el borde, porque sus vestiduras eran largas, usaban sandalias y vivían en el desierto. Se tenía que ensuciar la ropa, claro está. Pero vemos a Jesús normalmente en las películas vestido con ropa rota, harapienta, y la chenta, se podría decir, casi desmoronándose la ropa. Lo vemos flaco, escuálido, desnutrido, ojeroso muchas veces. Vemos también en las películas, o si hay alguna cuadro, una pintura, vemos a un Jesús totalmente pobre, con una ropa bastante que deja mucho que desear, ¿ya? Entonces, es desde ahí de donde muchos se toman para establecer que Jesús era pobre. Pero miren, lo único que Jesús quería establecer diciendo esto era que ser su discípulo no era cómodo y tampoco era fácil. Miren, mi esposo y yo, muchos saben que nosotros todos los que forman parte de Familia de Fe y algunos otros más, saben que estuvimos en Perú durante 5 años. Miren, jamás nos faltó algo. Jamás nos faltó alimento. Dios siempre suplió todo lo que nosotros necesitábamos. Dios se encargó de suplirlo, absolutamente todo. Vestimenta, ropa, todo fue suplido el tiempo en el que nosotros estuvimos en Arequipa. Jamás Dios nos dejó. Puso a una y otra persona para que nuestras necesidades fueran suplidas. A veces incluso, la mayoría de las veces, de manera milagrosa. Pero Jesús está diciendo aquí, le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo paso días caminando, a veces duermo en el cerro o debajo de un árbol, no hay hoteles, no tengo hostales, no llevo carpa o no llevo sacos de dormir, o vas a tener que caminar mucho, vas a pasar calor, vas a pasar sed. No estoy negando, no estoy diciendo que la recompensa no va a ser grande, de algún modo, pero vas a pasar trabajo, va a ser incómodo seguirme. Por eso le dijo, mira, las zorras tienen donde meterse en las noches y las aves tienen sus nidos. Pero como yo voy caminando, voy predicando por cualquier parte, no tengo un lugar fijo donde quedarme. Donde me agarra la noche o el sueño, ahí descansamos en una barca. A veces quizás alguien nos hospedará, pero a veces no.
Y Jesús lo que le estaba diciendo era que no era cómodo seguirlo. Él le decía a la gente que, ¿sabes qué? Mira, no te va a ser fácil seguirme. Porque no tengo un lugar fijo donde estar, porque me muevo de un lugar a otro, voy de una ciudad a otra predicando y no tengo, ya no llevo conmigo una tienda de campaña para que puedan dormir, ni camas, ni cueros, ni nada por el estilo. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre cuando le dice que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. Luego vino el otro discípulo y le dijo, y yo, le dijo, como diciéndole, bueno, ¿y yo? ¿Puedo ir contigo? Y Jesús le dijo, sígueme, claro, puedes venir conmigo. Pero el hombre le dijo, espera, pero deja que yo entierre primero a mi padre, a mi madre, y luego te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres seguirme, debes comprender que el reino es primero, o el reino tiene prioridad ante cualquier otra cosa. Y ¿saben qué? En esto sí tengo mucho que decir. Cuando el Señor nos llamó a mi esposo y a mí a Arequipa, ciertamente fue una decisión quizás difícil. Era dejar nuestro país, era dejar nuestra casa, nuestras cosas, todo lo que nos había costado obtener, era dejarlo abandonado. Pero más allá de eso, nuestro deseo siempre fue juntos predicar del Señor en cualquier parte donde fuera. Para mí fue difícil dejar a mi mamá. Mi madre hacía 2 años que había sufrido la pérdida de uno de mis hermanos mayores, y fue difícil para ella. Pero ¿saben qué? Cuando yo me fui de Chile a vivir a la hermosa ciudad de Arequipa, mi madre también creció. Mi madre comenzó a ser más fuerte. Ella se dio cuenta de que podía hacer las cosas sola, de que podía estar bien, de que no me necesitaba a mí para estar bien, de que ella tenía a Dios y que Dios la sustentaba, que Dios era su ayudador, su proveedor, su sostenedor, su pilar, que Dios era su todo. Entonces, para mí, el reino fue lo primero. Yo decidí seguir a Cristo. No para todos es igual. No siempre todos están dispuestos a abandonar muchas cosas por Cristo, o por el reino, o por predicar. ¿Ya? Con esto no quiero cuestionarte, no quiero condenarte, tampoco te estoy juzgando, solo quiero contarte parte de mi testimonio y de lo que el Señor ha sido con nosotros en este aspecto. En dejar a otros, o en dejar a muchos, en mi caso, en dejar a mi familia, dejar todo lo que yo había conocido, todo lo que yo había vivido, por el reino. Y ¿saben qué? Yo, en lo personal, yo no me arrepiento. No me arrepiento. Muchas personas dicen, oye, pero estuviste 5 años. Incluso cuando volví y quise buscar trabajo en las cosas que había estudiado, en las 2 carreras que había estudiado, me di cuenta de que no podía trabajar en eso porque estaba totalmente fuera de, ¿cómo se podría decir? Fuera de entrenamiento. Todo lo que yo había estudiado, todas las leyes se habían derogado, transformado, habían hecho nuevas. Entonces era como, tenía que volver
a volver a estudiar todo lo que había estudiado en ese tiempo para volver a trabajar, porque de lo que yo había estudiado no quedaba nada que me sirviera mucho. Entonces, mucha gente dijo, hoy, pero estuvieron mucho tiempo fuera, perdieron mucho tiempo. Mira, ahora vienen acá a Chile, no tienen casa, no tienen cosas, ¿dónde van a vivir? Vienen de allá y no traen nada, se vienen con lo opuesto. Entonces, hubo mucha gente que cuestionó nuestro regreso. Así como hubo mucha gente también que cuestionó nuestra ida, también cuestionó nuestro regreso. Pero ¿saben qué? El Señor se ha encargado absolutamente de todo. Desde cuando mi esposo se vino antes que yo, hasta mi llegada, Dios se ha encargado absolutamente de todo. Dios ha sido absolutamente maravilloso en todo este tiempo. Entonces, volviendo al tema, Jesús le enseñaba a sus discípulos, a quienes los seguían por medio de este versículo, de que era difícil seguirlo, era incómodo seguirlo, de que él iba de una ciudad a otra y no llevaba nada, no cargaba con nada. Nosotros nos fuimos de acá con 3 maletas de ropa, 2 maletas de ropa y una de libros, y nos devolvimos con 3 maletas de ropa y una de libros. Entonces, como fuimos, volvimos. Y de verdad que ahora que he vuelto a estudiar este versículo, el Señor me ha recordado de que para mí fue así, de que Él me dijo, ¿sabes qué? Cuando nosotros nos decidimos ir a Arequipa, fue como que el Señor nos dijo, ¿sabes qué? Yo te invito a seguirme, pero va a ser incómodo. Vivimos muchas veces, alquilamos departamento y vivimos muy bien. Pero otras veces tuvimos también una casa, tuvimos una casa de primer piso, vivimos en un cuarto piso, vivimos en un quinto piso, vivimos en un subterráneo, vivimos en muchos lugares, pero ¿saben qué? Muy agradecidos porque el Señor siempre sustentó, siempre estuvo ahí para nosotros, para sustentarnos, para sostenernos, y damos gracias al Señor por ello. Entonces, Jesús está diciendo esto, no es cómodo seguir. Entonces, vamos a mirar si realmente Jesús era pobre o con qué condición vivía Jesús, ¿ya? Y vamos a partir desde el principio, como dicen. Miren, yo le voy a pedir que por favor me acompañe al mismo libro de Mateos en el capítulo número 2. Creo que estoy hablando muy rápido. Ya, en el libro de Mateos, el capítulo 2, por favor, vamos a leer desde el primer versículo en adelante. Miren, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos también a arreglar esta creencia de que eran 3 reyes magos. Solemos ver en las tarjetas de Navidad, en los papeles de regalo, en las películas, en los pesebres que ponemos bajo el árbol en Navidad, vemos 3 reyes magos. ¿Ya? Y la palabra dice aquí en Mateo 2, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice cuántos eran, pero tampoco dice que eran 3. ¿Ya? Entonces vamos también a cambiar esta creencia de que eran 3 magos. Ya sigamos en el versículo 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren, Jerusalén en el tiempo en el que llegaron estos magos a la ciudad a hablar con Herodes, Jerusalén en tiempo normal era una ciudad que tenía 600.000 habitantes. 600 a 700.000 habitantes. Pero en tiempos de fiesta, ya en época de fiesta, aquí no dice muy bien si era época de fiesta o no. Al parecer sí, era época de Pascua. Entonces, sí, era época de Pascua e incluso había un censo. Sí, me corrijo yo misma. Entonces, dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Miren, si ves una ciudad de 600.000 personas, ya, en época de fiesta, donde llega mucha gente, Jerusalén es una ciudad de mucho comercio. Por lo tanto, en esa fecha debe haber habido el doble de gente.
1.200.000 personas. Si vinieran, no sé, a una ciudad con 1.200.000 personas, si entraran los que estamos en Chile, si entraran a Rancagua o si entraran a Arequipa, 3 personas con así unas cajitas, que son las que vemos en las fotos, así unas cajitas, con unas cuantas cositas, ¿se habría turbado Herodes y toda Jerusalén con él? Claro que no. ¿Cuánta gente tiene que haber venido con esos magos, con esos sabios, para que toda Jerusalén se diera cuenta que alguien estaba llegando o alguien venía a ver a alguien? Algo está sucediendo, decía la gente. Y la gente y toda Jerusalén se turbó con él. Miren, aún así, si hubieran sido esos 3 hombres que le digan a Herodes, ¿sabe qué? Venimos a buscar al rey de los judíos, para adorarle. Herodes le hubiera dicho, pero ¿son 3 hombres solos y no traen nada? ¿A qué rey vienen a adorar? ¿A quién? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a seguir con la lectura y vamos a seguir escudriñando la palabra. Vamos a leer otra vez el versículo 3 en adelante. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Otra cosa más, miren, recurrentemente vemos que los magos llegan al pesebre. ¿Dónde llegan los magos o los reyes magos en las películas? Al pesebre, ¿cierto? Pero aquí dice claramente que ellos, y al ver la estrella, se regocijaron. El versículo 9 dice, ellos habiendo oído del rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. No dice que dónde estaba el bebé. Sigamos leyendo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a leer hasta ahí, luego seguimos escudriñando más abajo. Pero no sé si se dieron cuenta. Dice que los magos llegaron a la casa, llegaron a una casa, no dice que llegaron al pesebre. Y dice que vieron al niño, no dice que vieron a un bebé. Tampoco dice que le mostraron las pequeñas cajas. Dice que le abrieron tesoros. No sé si ustedes han visto películas de pirata. A mí me gusta mucho Piratas del Caribe, ¿ya? O películas de bucaneros o cuando buscan tesoros. ¿Cómo es un tesoro? Así una cajita, ¿cierto? Claro que no. Son cofres, enormes cofres, llenos de oro, de piedras preciosas, de bronce, de metales, no sé, de rubíes, de esmeraldas, de perlas, de zafiros y todas las cosas que se puedan ustedes imaginar. Entonces no dice en ningún momento ni que llegaron al pesebre,
ni que vieron a un bebé, ni tampoco que eran pequeñas cajitas. Entonces, le abrieron tesoros a Jesús cuando era un niño. ¿Habrá tenido quizás año y medio? Un año y medio, cuando estos hombres llegaron, encontraron dónde estaba Jesús, viviendo con sus padres. Sigamos adelante. Versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de la noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, vemos también que estos magos recibieron revelación de parte de Dios, de que no volvieran a su tierra por donde habían venido, que no volvieran a donde estaba Herodes. Y justamente es ahí cuando dice, se fueron, y Dios le dice a José que se vaya a Egipto con su esposa y su niño. ¿Ya? Entonces, justo ahí, Herodes manda a matar, comienza la matanza de los niños. Y si ustedes se dan cuenta, Herodes manda a matar a niños hasta los 2 años. Entonces, probablemente cuando los magos encontraron a Jesús, Jesús tenía alrededor de 1 año y medio, quizás un poquitito menos de 2 años. Entonces ya no encontraron a un bebé. No iba a estar 2 años viviendo en el pesebre. ¿Ya? Entonces, son creencias que debemos comenzar a corregir porque no están de acuerdo con la palabra. No están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, miren, habían 2 motivos que quizás podría tener Herodes para deshacerse de Jesús. Uno, le habían llamado, la profecía decía que era el rey, que iban a ser el rey de los judíos. Y Herodes era un rey. Por lo tanto, lo que él veía en el nacimiento de Jesús era una total amenaza a su reinado. Y segundo, quizás Herodes quería algo de lo que se le iba a entregar a Jesús. Quizás quería los tesoros para él, las riquezas para él, las piedras preciosas para él, y que no fueran entregadas a Jesús. Ahora bien, miren, vamos a ver cómo era la costumbre cuando se visitaba a un rey. ¿Ya? Estamos viendo, recuerden, estamos viendo aquí el Nuevo Testamento, ciertamente, pero estamos viendo el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, estamos en el Antiguo Pacto. Estamos estudiando el Antiguo Pacto, ¿ya? Entonces, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Entonces, vemos acá que esta era una costumbre, que cuando se visitaba a los reyes, se les visitaba así, con camellos, con grandes cofres, con especias, con tesoros. Así se visitaba a los reyes. Y se estaba visitando al rey de los judíos. Todos conocían esta profecía, que en Belén iba a nacer un rey. Entonces, estos reyes visitaron, estos magos visitaron
a Jesús. ¿Ya? Miren, no sé si ustedes han visto o alguna, no serie, sino algún documental sobre el desierto. Y en los documentales del desierto siempre enseñan que en el desierto hay muchos ladrones del desierto. Que si tú vas por el desierto, debes ir realmente con mucha seguridad, porque hay gente que roba. En los desiertos son lugares que no hay habitantes, por lo tanto, si alguien cruzara el desierto con algún tesoro, debía cruzar el desierto con muchos guardias, con un gran ejército para cuidar lo que llevaban. Entonces, imagínense, si lo llevamos aquí a la palabra, a la tradición de la visita de los reyes. Imagínense por qué Herodes y toda Jerusalén se turbó con Herodes cuando llegaron estos magos a buscar al rey de los judíos. Debe haber venido una gran cantidad, un ejército, cuidando los tesoros que estos hombres traían para Jesús. Los tesoros, quizás con camellos, con carpas, con, no sé, con carruajes, con para cargar agua, alimento para ellos, para el viaje, guardias, siervos, si eran reyes, siervos, una cantidad enorme de gente debía haber viajado con ellos. No habrán llegado solos. Y toda Jerusalén debió ver llegar este tremendo séquito de personas buscando al rey de los judíos. ¿Ya? No es algo, no era un evento pequeño. Si hubiese sido un evento pequeño, había pasado desapercibido. Y Jerusalén entera no se habría dado cuenta. Pero la palabra dice que toda Jerusalén se turbó, se estremeció, no sé, es como yo me imagino la entrada de estos magos cuando en Arequipa se hace una tradición muy linda que se llama la entrada de Caporal, que es cuando hay muchos gentes que desfilan hasta la plaza de la ciudad de Arequipa con carros alegóricos, con bailes, con bandas. Es muy colorido, muy divertido. Ya, yo me imagino así la entrada de estos hombres a Jerusalén. Ya, es muy hermoso. Yo sé que ustedes acá en Chile no lo conocen, pero para hacerles una idea, es como cuando hacen desfile acá para los 18 de septiembre, para el 21 de mayo, y todo el pueblo sabe que hay desfile, por dónde pasa el desfile, porque te cambian las rutas, por dónde tiene que ir el auto, porque cierran las calles. Todo el mundo se mueve en torno al desfile. Bueno, así me lo imagino. ¿Ya? Entonces, así debió haber sido cuando estos hombres fueron a visitar a Jesús, cuando estaban visitando a Jesús. Entonces debemos nosotros sacarnos de la cabeza la idea que la religión nos ha enseñado de que Jesús era un pobre hombre. De que Jesús era un hombre pobre, con ropas pobres, rotas y mal vestido. ¿Ya? Miren, vamos a ir a Hebreos 4:15. Por favor, quiero que me acompañe para que veamos una escritura muy importante también. Vamos a Hebreos, al capítulo 4 de Hebreos, el versículo 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya, mire, aquí dice que Jesús no tuvo pecado, que fue tentado en todo, pero que no tuvo ningún pecado. Recuerde, estamos estudiando el Antiguo Pacto. Y la palabra de Dios establecía que si las personas cumplían todas las leyes, había una bendición o había una recompensa por cumplir todas las leyes. Si vemos en Deuteronomio 28,
el versículo 21 el versículo primero en adelante, de Deuteronomio 28, aparece las bendiciones de la obediencia. Más adelante aparecen las maldiciones de la obediencia, pero vamos a quedarnos ahí. En el 28 comienza a hablar de todas las bendiciones que traía la obediencia. Y la palabra que acabamos de leer dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si Jesús fue sin pecado, él era merecedor de todas las bendiciones de la ley. Y la ley, las bendiciones de la ley incluían todo. La prosperidad de tu casa, la prosperidad de tu ganado, el ser bendecido en tu entrar, en tu salir, la capacidad de hacer riquezas y muchas, muchas cosas. Usted puede estudiarla con más calma luego en casa, ¿ya? Entonces, Jesús vino para cumplir la ley. Jesús no vino para abolir o derogar la ley. Él vino a cumplir la ley. Él cumplió la ley. ¿Ya? Por lo tanto, también comprendemos que él no era pobre. Porque si era un hombre que había cumplido la ley, también era un hombre de influencia dentro de la sinagoga. Era un hombre que se le permitía leer en la sinagoga. No cualquiera podía leer en la sinagoga. ¿Ya? Entonces, él tenía una posición importante por haber eso, por hacer eso. Le decían rabino. No cualquiera era un rabí, no cualquiera era un maestro. Tenía una posición importante. ¿Ya? Vamos a ver otra cosa importante también en la que nos tenemos que fijar. Es que Jesús era carpintero. Se le conocía como el hijo del carpintero. ¿Ya? Y él heredó la profesión de su padre. Recordemos que Jesús era hijo de José y que José era carpintero. ¿Ya? Y él heredó la posición y la profesión de su padre. Ahora bien, ellos vivían en el desierto. ¿Ya? Y él era carpintero. Así, ejercicio mental. ¿De dónde sacaría Jesús la madera para hacer muebles en el desierto? No estaba en un lugar donde había vegetación abundante o bosques como para ponerse a talar árboles, a cortar árboles. ¿De dónde podría conseguir la madera? Probablemente la mandaba a traer de otra ciudad. ¿Ya? Ahora bien, todos sabemos que los muebles de madera bien hechos son caros. De buena madera son caros. Obviamente, si vamos a comprar un mueble de madera o un mueble chino, va a ser muy barato, porque son baratos, porque no son de madera. Son de otros materiales similares a la madera y duran poco tiempo. No son de buena calidad. Pero si queremos comprar un mueble de madera de buena calidad, esto nos va a costar. ¿Ustedes creen que a lo mejor Jesús vendía los muebles muy baratos? En el tiempo en el que Jesús vivía, o tenías dinero o conseguías como fuera la madera para hacerte tus muebles, o los tenías que comprar. O te los hacías de barrito, de tierrita. Pero si era de madera, te iba a costar dinero. Y Jesús era carpintero. Ahora bien, acompáñeme por favor al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, el primer versículo vamos a leer. Disculpe que se me pegó la hoja de la Biblia. Ya. Capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 1 dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En la casa de quién? Dice, y se oyó que estaba en casa
Es como cuando yo llego acá, o cuando, no sé, cuando Fanny llega, se oyó que Fanny está en casa. ¿En la casa de quién? En su casa. Está en casa. Entonces, Jesús tenía una casa en Capernaum. Si usted no sabe dónde está Capernaum, puede googlearlo, buscarlo en un mapa. Capernaum es lago. ¿Jesús tenía una casa en el lago o en la playa? No creo que un hombre pobre, harapiento, con la ropa rota, tuviera una casa en la playa. ¿Ya? No, miren, hay muchas personas que cuando escuchan esta enseñanza dicen, no, está sacando conjeturas. Mire, no estoy sacando ninguna conjetura. Usted lo está leyendo en su Biblia. No sé si mi Biblia tendrá palabras de más o no sé, pero dice mi Biblia aquí que se oyó que Jesús estaba en casa. Y mire lo que pasó después. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo donde yacía el lecho donde yacía el paralítico. Le rompieron el techo a la casa de Jesús para entrar un paralítico. Entonces, miren, seguimos estudiando y nos seguimos dando cuenta de que Jesús no era pobre. Jesús no era como lo hemos visto o como nos lo enseñaron muchas veces. Vamos a ir, por favor, a Marcos. Estamos en Marcos. Vamos a ir a Juan, capítulo 6. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Comenzamos a leer desde el 1, dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Por qué creen ustedes que Felipe le dijo 200 denarios no alcanzarían? Porque probablemente y seguramente era el dinero que ellos andaban trayendo. 200 denarios. Miren, 200 denarios, un denario, era el sueldo de un jornal. Un denario era lo que ganaba un jornal durante todo el mes. O sea, Jesús andaba con el sueldo de 200 jornales en el bolsillo. Bueno, no Jesús, el que llevaba la bolsita, que parece que era Felipe. Jesús andaba con el sueldo de 200 jornales en el bolsillo para darle de comer a la gente. Si Jesús hubiese sido pobre, ¿por qué andaba con 200 denarios en el bolsillo? ¿Me entiende? Entonces, insisto en esto. Jesús no era pobre. Jesús no era el hombre pobre y harapiento que hemos conocido hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, miren, si lo lleváramos al sueldo, no sé, de ahora, entendamos que sí, el dinero ha cambiado, las cantidades han cambiado, lo entiendo perfectamente. Pero la equivalencia del sueldo, el sueldo probablemente de un jornal, quizás en Jerusalén en este tiempo, está en $100. Si son 200 denarios, serán unos $20,000. Ahora, si lo llevamos al sueldo de la ciudad donde usted está,
Un jornal ganaba el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en Perú creo que está en 930 soles. No sé si estará el mismo aún. Cuando yo me vine estaba en 930 soles. El sueldo mínimo acá en Chile está en 320.000 pesos. Entonces saque usted la cuenta más o menos con cuántos sueldos, con cuánto dinero contaba Jesús para comprar pan. Y aún así Felipe dice, no alcanzaría. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de gente que seguía a Jesús? Y entendamos también que en ese tiempo solo se contaban a los hombres, no se contaba a las mujeres ni a los niños. Entonces, ¿cuánta gente habría estado siguiendo a Jesús por los milagros que ni siquiera les alcanzaba para comprar tanto pan? ¿Ya? Entonces, vamos a seguir estudiando. Mire, vamos a ir a Juan, capítulo 19, versículo 23. Ahí en el libro de Juan, vamos al capítulo 19. Vamos, por favor, al versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Perdón. Juan capítulo 19, versículo 23. Me estoy comiendo algunos números hoy día. Entonces, Juan capítulo 19, versículo 23. Dice así. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Miren, para los hombres, para los que vivían, los que debían cumplir la ley, y Jesús la cumplió, ellos no podían usar ropa de 2 telas, ¿ya? Por lo tanto, su ropa no debía tener mezclas. Entonces, si era una prenda sin costura, era de una sola, de un solo material, ¿ya? No podían tener mezclas las ropas de ellos. Ahora dice aquí, en el versículo que acabamos de leer, dice, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. La ropa que ellos usaban en ese tiempo consistía de 5 prendas. Entonces cada uno tomó una prenda, pero les quedaba la túnica. Y la túnica era la más costosa que podían tener, ¿ya? Era la prenda más costosa de las vestimentas. ¿Por qué era la prenda más costosa? Miren, Jesús usaba una túnica, como lo dice la palabra, que era sin costura. Un solo tejido de arriba abajo. No tenía mezcla, ¿ya? Partiendo por ahí. No tenía costura, ¿ya? Era un solo tejido. Ahora bien, esta prenda la conocemos actualmente como el talit, ¿ya? Si usted quiere buscar, también puede buscar cómo es un talit, ¿ya? Talit, traducido al idioma actual, quiere decir carpa pequeña, ¿ya? Y se usaba para cubrirse la cabeza, ¿ya? No sé si ustedes, yo estoy segura que todos han ido a la escritura, donde dice que cada uno de nosotros cuando debemos orar, tenemos que ir a nuestro lugar secreto, ¿ya? Cuando ores, ve a tu aposento, al lugar secreto, a un lugar donde nosotros podamos tener intimidad con nuestro Padre. Y el talit cubría esa función, ¿ya? Cumplía esa función de cubrir para que fuese una carpa pequeña, un lugar pequeño donde ellos pudieran orar, ¿ya? Y sentirse en intimidad con el Padre. Aparte de esto, tenía algunas especificaciones especiales. El talit debía tener unas franjas de color azul, ¿ya? Un azul específico. Esas franjas de color azul hacían referencia a la ley,
¿ya? A la posición que ellos tenían y a la ley, ¿ya? Por lo tanto, si querríamos tener algo así como para que nos recordara la ley, los mandamientos, era como andar el día de hoy con una tremenda Biblia colgada al cuello, ¿ya? Porque ese era el rol que cumplía el talit, ¿ya? Aparte de eso, esta pequeña carpa, esta pequeña carpita, tenía 4 borlas, una borla en cada esquina, y cada borla estaba sujetada con 613 nudos. ¿Por qué? Porque eran 613 leyes que las personas debían cumplir. Eran 365 leyes prohibitivas y 248 leyes afirmativas. Por lo tanto, esto también les recordaba la ley, ¿ya? Les recordaba lo que ellos debían cumplir. Por eso les digo, todo tenía un propósito especial, ¿ya? Aparte de eso, estas franjas azules que llevaba el talit eran hechos con una tinta especial, ¿ya? No es como ahora. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, el color azul con el cual se teñía la franja del talit, ya provenía de la glándula de un caracol, y el caracol se llamaba Murex trunculus. Usted lo puede buscar también, ya. El caracol se llamaba Murex trunculus, ya. Del caracol Murex aparece la tinta que se llama púrpura de Tiro. Y de la misma especie de caracoles Murex trunculus salía de esa especie de caracol, producía una tinta de color azul real o índigo, ¿ya? Ahora bien, para producir para producir la cantidad de un dedal es una cosita así más o menos, así de anchita, es como un dedal, hágase la mitad del dedo para arriba. Un dedal tiene más o menos esta dimensión. Para llenar un dedal de esa tinta se necesitaban 12.000 caracoles. ¿Cuántas personas creen ustedes que podían pagar un talit específicamente como el que debían tener? Un talit con las borlas, con las franjas de color azul, con ese azul que necesitaba 12.000 caracoles para un dedal de tinta. ¿Cuánto creen ustedes que podría haber costado ese talit? Ese talit solo lo usaban los ricos. Bueno, los ricos que podían costear ese talit. Si Jesús hubiese sido un hombre harapiento, ¿ustedes creen que los romanos se pondrían a jugar, no sé, a los dados o a las cartas o algo así, caricello, para ganarse la túnica de un hombre que andaba roto, descosido, sucio, con ropa vieja? No creo. Yo no creo que los romanos hayan lanzado suertes para ganarse una prenda de tan baja calidad y tan mala que pudiese haber servido solamente para limpiarse los pies. Esa prenda era de mucho valor. Se repartieron sus ropas. Cada uno se llevó una prenda de la ropa de Jesús. No creo que haya sido para secarse las manos. Probablemente para venderla. Quizás por partes. Entonces, Jesús no era pobre. Jesús no era el hombre harapiento que las películas nos muestran, que la religión nos ha mostrado. ¿Y saben qué más? Esto de que tenemos, o de que Jesús era pobre, se ha metido tanto en las iglesias que las personas han comenzado a hacer
durante muchos años, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, votos de pobreza. Y las personas dicen que mientras más pobres, más cercano a Jesús eres o más parecido a Jesús eres. Eso es una falsedad. O que ser pobre es una voluntad del Señor, o que ser pobre es sinónimo de ser humilde. Pero tampoco es cierto. Hay muchas personas que deciden vivir sencillamente simplemente porque quieren hacerlo, porque sus necesidades están suplidas. Está bien que tú vivas y tus necesidades estén suplidas. Está súper. Pero no podemos usar esa imagen de un Jesús pobre para decir que yo soy pobre porque es la voluntad de Dios, que yo soy pobre porque Jesús era pobre. Eso no está bien. La pobreza no es voluntad de Dios. Miren, la palabra dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por su pobreza. ¿Ya? Él se hizo pobre. ¿A qué se refiere? A él que él se hizo pobre. Él se despojó de lo que tenía, él se despojó de su deidad, él se despojó de su posición como Dios para venir a nosotros. Él dejó su trono para venir por nosotros y para nosotros. Toda su riqueza fueron traspasadas a nosotros para que nosotros fuésemos ricos. Su salud, su sanidad fue traspasada a nosotros para que fuésemos sanos. Su libertad fue traspasada a nosotros para que nosotros fuésemos libres. Amén. Entonces Jesús no era pobre. Jesús no era el hombre pobre que la religión nos ha enseñado. ¿Y sabe qué? Hay muchos que dicen que desean vivir pobremente para tener tesoros en el cielo. Tú en el cielo no vas a necesitar un tesoro. ¿Para qué quieres tesoros en el cielo? Si la palabra dice que las calles son de oro, el mar es de cristal, que las paredes son de jaspe, de jazmín, de piedras preciosas, ¿para qué quieres tesoros en el cielo? Que lo que el Señor te provea, te lo provea ahora, para que tú vivas abundantemente de la manera en que Él quiere que tú vivas y para que tú seas de provisión y de bendición a otros. ¿Qué testimonio daríamos nosotros a un no creyente viviendo escuálida y pobremente? Con tu ropa rota, con los zapatos rotos, en la peor condición, pero creyéndole al Señor. ¿Quién va a querer seguir al Dios que tú sigues vistiéndonos así? Nadie. Recuerden que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Y un embajador muestra la calidad de su reino. Y yo, como hija de Dios, hija del Rey de Reyes, usted donde usted esté, como hijo o hija del Rey de Reyes, usted debe vivir y mostrar su ciudadanía. Por eso lo animo a comenzar a creer las cosas correctas para vivir de la manera correcta. Amado mío, Jesús no era pobre. Y el propósito de Él tampoco es que tú lo seas.
y mucho menos que vivas endeudado. Ve a tu Padre. Él es tu proveedor. Él puede proveerte todo lo que tú necesites, suplirte todo lo que tú necesitas. Y si estás endeudado, tus deudas pueden desaparecer y ser pagadas de manera milagrosa. Recurre a tu Padre. Él, el dueño de la plata y el oro, puede proveerte todo, absolutamente todo lo que tú necesites. Amados míos, ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Espero que el mensaje que hoy has recibido sea de bendición y de edificación para tu vida, para que puedas vivir abundantemente. Como decía Juan en la tercera epístola, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.